La silueta de Blackwood Manor arañaba el cielo magullado y crepuscular como la mano esquelética de un dios olvidado. Sus ventanas, negras y vacías, miraban fijamente a Avenwood, un pueblo que hacía tiempo que había aprendido a apartar la mirada de la monstruosa decadencia que se alzaba sobre la colina. Los lugareños susurraban sobre su historia, sobre una familia consumida por la locura, sobre rituales realizados en la oscuridad de la noche y sobre una presencia malévola que nunca se había ido del todo, una presencia que se aferraba a la mansión como un sudario, supurando y creciendo con cada año que pasaba. Yo, Elías Thorne, un escritor con un apetito por lo macabro y un desprecio temerario por la autoconservación, sentía su atracción como una fuerza magnética. Avenwood había sido mi refugio elegido, un lugar para escapar de lo mundano y adentrarme en la oscuridad que acechaba bajo la superficie de lo cotidiano. Mis novelas, relatos de terror insidioso y horror sobrenatural, habían cosechado un pequeño pero devoto grupo de seguidores. Yo era conocido por mi meticulosa investigación y mi voluntad de enfrentarme a los aspectos más inquietantes de la naturaleza humana. Blackwood Manor, con su sombría reputación y su aire de palpable desesperación, era el tema perfecto, el crisol ideal para mi próxima creación, una historia que no solo asustaría, sino que se hundiría bajo la piel del lector, dejando una persistente inquietud, un frío nudo de terror en la boca del estómago. Había devorado cada fragmento de información sobre la mansión, estudiando detenidamente antiguas historias locales y recortes de periódicos descoloridos, cada uno más inquietante que el anterior. La familia Blackwood, antaño prominente en la zona, había sido objeto de susurros silenciosos y miradas de desaprobación. Sus excentricidades se habían vuelto cada vez más extrañas, su comportamiento errático, su otrora grandiosa casa transformada en un lugar de terror y supersticiones susurradas. Supuestamente la mansión estaba abandonada a su suerte bajo el peso del tiempo y el descuido, pero la presencia de un desgastado cartel clavado en la oxidada verja de hierro, propiedad privada, prohibido el paso, sugería una reivindicación persistente, una mano oscura que se negaba a soltarse. Yo no tenía ningún derecho legal a estar allí, ningún permiso oficial, pero tenía otra clave, una mucho más potente. Una curiosidad insaciable y el deseo inquebrantable de un escritor de presenciar la oscuridad de primera mano. El día que elegí para explorar era un lienzo de desesperación. El cielo era de un gris pesado y opresivo, que reflejaba la inquietud que se agitaba en mi interior. Un viento, triste y agudo, silbaba a través de las ramas esqueléticas de los árboles que rodeaban la mansión, trayendo consigo el leve olor metálico del óxido y la descomposición, un olor que parecía adherirse a la estructura misma del aire. Aparqué mi coche a una distancia considerable, para no llamar la atención innecesariamente, y me acerqué a la mansión a pie. El camino de grava crujía bajo mis botas, cada paso era un recordatorio discordante del silencio que flotaba tan pesadamente en el aire. La puerta, una maraña retorcida de hierro, era un testimonio de los años de abandono. Estaba oxidada y deformada, sus púas embotadas y rotas, pero seguía siendo sorprendentemente resistente. Tuve que trepar por encima de ella, desgarrándome los pantalones con un trozo de metal dentado. Un inconveniente menor, me dije, un pequeño precio a pagar por los secretos que esperaba desenterrar. Los terrenos eran un desierto caótico, un testimonio de la recuperación paciente pero implacable de la naturaleza. Los jardines, antaño cuidados, estaban ahora consumidos por una jungla de malas hierbas que me llegaban a la cintura, cuyos tallos secos se agitaban con el viento, susurrando secretos que parecían burlarse de mí. Árboles retorcidos y nudosos, con sus ramas como las garras de alguna bestia antigua, rodeaban la casa, sus sombras se extendían como dedos que cogían. Sentí un peso opresivo sobre mis hombros, una sensación de que el aire mismo estaba cargado de dolor, de que el suelo bajo mis pies contenía los ecos de un dolor indescriptible. La mansión en sí era un edificio monstruoso, sus ventanas oscurecidas como los ojos vacíos de una criatura muerta hacía mucho tiempo. Parecían seguirme mientras caminaba, con una mirada que juzgaba y suplicaba a la vez, como si la casa misma fuera una entidad viviente, con su alma atrapada dentro de los confines de sus paredes en descomposición. La puerta principal, una enorme losa de roble, estaba ligeramente entreabierta, como si me hiciera señas para que entrara,
invitándome a cruzar el umbral y abrazar la oscuridad que me esperaba. Un escalofrío, que no se debía enteramente al frío del aire, recorrió mi columna vertebral, una advertencia que ignoré. Abrí la puerta de un empujón, las bisagras crujieron en una protesta que resonó en el silencioso interior como una sentencia de muerte. El sonido persistió mucho después de que la puerta se hubiera abierto de par en par, una ominosa bienvenida al corazón en descomposición de la casa. El vestíbulo de entrada era un espacio cavernoso. Sus paredes, antaño grandiosas, habían perdido el yeso, revelando las piedras ásperas y desiguales que había debajo. Las motas de polvo, que mi entrada había removido, danzaban en la tenue luz que se filtraba por las sucias ventanas, iluminando los restos dispersos de una vida antaño opulenta. Una tumbona rota, con su tapizado de terciopelo rasgado y descolorido. Una estantería derribada, con los volúmenes restantes esparcidos como hojas caídas, y un espejo, con su superficie nublada por el tiempo, que reflejaba una imagen distorsionada de mi propio rostro aprensivo, un espejo que parecía contener algo más que un reflejo, un atisbo de algo antiguo e inquietante. El aire era pesado, estancado, y tenía un olor distintivo a moho y descomposición, mezclado con algo más, algo ligeramente metálico y acre, como el olor persistente de sangre seca, un olor que me revolvía el estómago y me dejaba sin aliento. El silencio era profundo, interrumpido solo por el susurro del viento a través de las grietas de las paredes y mi propia respiración entrecortada. Me adentré más en la casa, mis pasos resonaban en el suelo de madera desnuda, cada sonido amplificado por el silencio y la sensación de absoluta desolación. Las tablas del suelo crujían y gemían bajo mi peso, como si protestaran por mi intrusión, un coro de quejas procedentes de los viejos huesos del edificio. Cada habitación en la que entraba era más inquietante que la anterior. El comedor, con su mesa volcada y la vajilla desparramada, parecía como si se hubiera interrumpido un banquete violento. Los restos de una comida caótica eran un inquietante recordatorio de una vida que había sido brutalmente perturbada. La biblioteca, con sus estanterías vacías salvo por unos pocos volúmenes destrozados, parecía contener la respiración, como si esperara algo. Su silencio era una presencia sofocante. Los lomos destrozados de los libros restantes, con sus títulos oscurecidos por el moho y la descomposición, parecían susurrar historias fragmentadas de tradiciones olvidadas y conocimiento prohibido, secretos que la casa guardaba con un celo posesivo. En el piso de arriba, los dormitorios eran aún más inquietantes, cada uno de ellos un testimonio de una vida que había sido deformada por la locura y la desesperación. En uno, un caballito de madera de un niño yacía de lado, con sus ojos pintados mirando fijamente al techo, testigo silencioso de horrores indescriptibles, su suave balanceo detenido para siempre. En otro, un tocador estaba lleno de frascos de vidrio rotos y manchas secas y marrones que no quería identificar. Su presencia sugería rituales y prácticas muy alejadas de lo ordinario. El aire en estas habitaciones estaba cargado de un dolor palpable, una sensación de profunda pérdida y desesperación persistente. El dormitorio principal, al final del largo pasillo en sombras, era el más escalofriante. Su atmósfera estaba cargada de una sensación de pavor que me ponía los pelos de punta. Una cama con dosel, con sus sábanas rotas y manchadas de sangre tiradas hacia atrás en desorden, dominaba el espacio. Una gran mancha circular en el suelo, del tamaño aproximado de un cuerpo humano, sugería que había ocurrido un acontecimiento espantoso, un acto violento que había dejado una cicatriz permanente en la estructura misma de la habitación. El silencio allí era opresivo. El peso de la casa me oprimía como una fuerza física. Mientras seguía explorando la casa, empecé a sentir una presencia, una sensación de ser observado, una sensación que se intensificaba con cada momento que pasaba. No era algo tangible, no era una entidad física, sino más bien una sensación, un hormigueo de inquietud en la nuca, un susurro de aliento en mi piel cuando no había viento, la sensación de ojos invisibles observando cada uno de mis movimientos. Traté de descartarlo como mi imaginación hiperactiva, el producto de demasiadas historias de terror y una buena dosis de paranoia, pero la sensación persistió, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba, una certeza escalofriante de que no estaba solo. La casa misma parecía estar respirando, una entidad viviente que de alguna manera se había dado cuenta de mi presencia.
Encontré un diario en un cajón del tocador del dormitorio principal, con la cubierta de cuero desgastada y agrietada por el paso del tiempo. Las páginas estaban quebradizas y amarillentas, la tinta se había desvanecido, pero la letra aún era legible, aunque irregular y errática. Pertenecía a Eleanor Blackwood, la matriarca de la familia, una mujer cuyo nombre se había convertido en sinónimo de tragedia y locura. Cuando empecé a leer, empezó a desarrollarse una narrativa oscura y retorcida, una historia de descenso gradual a la paranoia, de traición y de horrores indecibles que se habían arraigado dentro de las paredes de la mansión. Las entradas del diario detallaban el lento y agonizante descenso de Eleanor hacia las garras de la locura. Habló de voces que susurraban en las paredes, llamándola a la oscuridad. De sombras que se movían en las esquinas de sus ojos, sus formas cambiando y distorsionando, burlándose de su percepción. De sueños que se fundían con la realidad, desdibujando las líneas entre el mundo de la vigilia y el reino de las pesadillas. Escribió sobre su esposo, Silas, un hombre que alguna vez fue cariñoso y amable, que se había vuelto cada vez más distante, sus ojos llenos de una luz antinatural, un brillo malévolo que la había helado hasta los huesos. Escribió sobre sus hijas, dos niñas pequeñas llamadas Clara y Margaret, que se habían vuelto distantes y retraídas, sus sonrisas inocentes reemplazadas por miradas vacías y susurros inquietantes, sus juegos infantiles ahora reemplazados por prácticas que le provocaban escalofríos de inquietud en el alma. Los estaba perdiendo, y era como ver su propia alma volverse cada vez más distante y corrupta. A medida que seguí leyendo, me enteré de que Silas se había enredado en la oscura red de prácticas ocultas, realizando rituales prohibidos en el sótano de la casa, buscando aprovechar poderes más allá de la comprensión humana. Buscaba poder, inmortalidad, una conexión con algo antiguo y malévolo que moraba en las sombras más allá del velo de la realidad. Eleanor, horrorizada por sus acciones, había tratado de detenerlo, de sacarlo del abismo, pero sus intentos solo la llevaron a su propia locura, su cordura se erosionaba con cada día que pasaba. Escribió sobre sacrificios, sangre, conjuros que le ponían los pelos de punta y le hacían temblar el alma. Descripciones de actos tan perversos que me dieron ganas de vomitar. Escribió sobre la transformación de Clara y Margaret, cómo sus ojos se volvieron vacíos, sus voces distorsionadas, su parloteo infantil reemplazado por expresiones guturales en un idioma que ella no entendía, un idioma que parecía resonar desde las profundidades de alguna oscuridad primigenia. Era como si se hubieran convertido en recipientes de algo maligno. La última entrada, garabateada con una letra frenética, era una súplica desesperada de ayuda, un testimonio de su absoluta desesperación. «Vienen a por mí», escribió, con las palabras temblando en la página. «Silas ha abierto la puerta y vienen. Quieren mi alma, lo quieren todo, y yo, no puedo aguantar más». La entrada terminó de forma abrupta, dejándome con un terror frío que se filtró hasta los huesos, una sensación de que la casa misma estaba escuchando, de que mi intrusión había despertado algo terrible. De repente, la habitación se sintió más fría, el aire se densificó con una sensación de fatalidad inminente, el silencio ahora era una presencia sofocante. Las sombras parecían profundizarse, retorcerse y retorcerse, y los susurros que había estado descartando a medida que mi imaginación hiperactiva se volvía más fuerte, más claro, sus voces ahora eran distintas y maliciosas. Ya no estaba solo en mi cabeza, la casa estaba viva, o mejor dicho, inerte, y era muy consciente de mi presencia, de mi intrusión en sus oscuros secretos. El mismo aire vibraba con una presencia invisible. Cerré el diario, con las manos temblorosas, el corazón martilleándome en el pecho como un pájaro atrapado, la garganta seca de miedo. Miré hacia arriba y en la puerta había una figura, su forma indistinta en las sombras, pero sus ojos, dos brasas ardientes de color rojo, eran inconfundibles, una visión que envió una sacudida de terror helado por mis venas. Se movía hacia mí, lenta, deliberadamente, sus pisadas silenciosas en el suelo de madera, cada paso lo acercaba más a mí, un depredador silencioso acechando a su presa. Traté de gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Mis cuerdas vocales estaban paralizadas por el miedo puro y sin adulterar. Mis piernas estaban congeladas en el suelo, mi cuerpo completamente indefenso ante el horror invasor. No era una figura humana, ya no, sino algo más,
algo retorcido y corrupto, algo que se había arrastrado desde las profundidades más oscuras de una pesadilla, una parodia grotesca de la humanidad. Extendió una mano, sus dedos largos y esqueléticos, sus uñas afiladas y negras como la obsidiana, su toque prometía un dolor inimaginable. En ese momento, un destello de reconocimiento, un recuerdo distorsionado, pasó por mi mente. La imagen de Silas Blackwood, su rostro una vez amable ahora retorcido y corrompido, su alma consumida por algo inhumano. Ya no era un hombre, sino un recipiente para algo antiguo y malévolo, algo que aún tenía un rastro de humanidad pero estaba completamente desprovisto de su esencia, un monstruo que alguna vez había sido un hombre. Cerré los ojos, preparándome para lo inevitable, para el toque de esos dedos esqueléticos, para el dolor y el horror que me esperaban, pero el contacto nunca llegó. En cambio, sentí una ráfaga de viento frío, un cambio repentino en la atmósfera, y la presencia se desvaneció tan rápido como había aparecido. Abrí los ojos, mi cuerpo todavía temblaba, y la figura no estaba a la vista. Pero los susurros seguían, ahora más insistentes, más amenazantes, sus voces resonaban a mi alrededor, burlándose de mí con secretos y promesas de condenación eterna. Sabía que tenía que salir, que la casa ya no era una fuente de inspiración, sino una entidad viva y que respiraba, decidida a destruirme. Corrí, tropezando por las habitaciones oscuras, los susurros me perseguían como perros implacables, resonando en mis oídos, sus voces se hacían más fuertes e intensas con cada momento que pasaba. Llegué a la puerta principal, la abrí de golpe y me adentré en la noche, sin importarme que el viento me arrancara la ropa y la lluvia me azotara la cara, sin detenerme hasta que sentí que el aire frío de la noche llenaba mis pulmones, un intento desesperado por limpiar la presencia sofocante de la mansión. No dejé de correr hasta que llegué a mi coche, con los pulmones ardiendo, el corazón latiendo en mi pecho como un pájaro atrapado. Me las arreglé para abrir la puerta, con las manos temblando sin control, y me lancé dentro. El frío cuero de los asientos no era un gran consuelo contra el miedo helado que me invadía. Encendí el motor, pisé el acelerador a fondo y salí a toda velocidad de la mansión, sin mirar atrás ni una sola vez, aterrorizada por lo que pudiera estar persiguiéndome desde la oscuridad. El viaje de regreso a mi alojamiento temporal se me hizo eterno. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver la figura de la mansión persiguiéndome, esperando que esos ojos rojos y ardientes aparecieran en mi reflejo, su mirada impresa para siempre en mi alma. Pero todo lo que vi fueron las calles oscuras y vacías que se extendían detrás de mí, un crudo recordatorio de mi soledad. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, los limpiaparabrisas tenían un ritmo frenético que reflejaba los latidos de mi corazón. Me encerré en mi habitación cuando llegué, en un patético intento de crear una barrera contra los horrores invisibles. Me negué a apagar las luces, el resplandor artificial era un escudo exiguo contra la oscuridad que sabía que todavía me seguía. Los susurros todavía persistían en mis oídos, las imágenes de esa monstruosa figura se grabaron en mi mente, su recuerdo era un escalofriante recordatorio de los horrores que había presenciado. Pasé el resto de la noche en un estado de vigilia aterrorizada, con mis sentidos en alerta máxima, saltando ante cada crujido y sombra, mi mente atormentada por visiones de la casa, la figura y la última súplica desesperada de Eleanor. Al día siguiente, hice las maletas, abandoné a Benwood y su maldita mansión, dejando atrás mi investigación, mis notas, todo. No podía escribir sobre Blackwood Manor. Se había vuelto demasiado real, demasiado personal, demasiado peligroso. El horror que había buscado me había encontrado, y la experiencia me había marcado, tal vez de por vida. Había dejado una mancha en mi alma que no podía lavar. Intenté olvidar lo que había visto, traté de enterrar los recuerdos en lo más profundo de mi mente, pero los susurros, débiles pero persistentes, todavía me seguían, un recordatorio constante del horror que acechaba más allá del velo de la percepción. A veces, en mitad de la noche, me despierto con un sudor frío, la piel húmeda y el corazón martilleándome en el pecho, y puedo oírlos, esos susurros inquietantes, susurrando mi nombre, invitándome a regresar, prometiéndome un lugar en su oscuridad, una promesa a la que sé que no podré resistirme. Y sé, con una certeza escalofriante, que nunca me libraré del todo de Blackwood Manor,
que siempre acechará mis sueños, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha bajo la superficie de lo ordinario, la presencia malévola que nos espera pacientemente a todos. La oscuridad que vi no estaba solo dentro de la casa, sino dentro de mí, una parte de mi propia alma que ya no podía ignorar. Resultó que la llave había abierto algo más que una puerta. Había desatado el miedo más profundo y primario de mi alma. Y ahora, nunca me abandonará. El horror ahora es parte de mí. La historia no ha terminado. Acaba de comenzar, y sé, que viene por mí, esperando pacientemente el momento perfecto para reclamar lo que es legítimamente suyo, mi alma. Y yo, a pesar de todos mis esfuerzos, no puedo resistir realmente su insidiosa llamada. Soy, y siempre seré, parte de la oscuridad de Blackwood Manor. Sospecho que la casa todavía está esperando. Y ahora, no esperará mucho más.